Muy buenos días. ¿Cómo están mis queridos niños del tercer grado de la institución educativa 21015? Bien, mis pequeños, yo sé que también ya estamos listos para poder empezar con nuestro trabajo el día de hoy, 9 de julio, con el área de comunicación. Y nuestro tema será: elaboramos un álbum sobre la diversidad cultural para las niñas y los niños del Perú. Parte 1. ¿Ya? Entonces, en estas 2 semanas, mis queridos niños, has tenido la oportunidad de conocer e investigar por qué somos un país diverso y cómo surgió la diversidad cultural en el Perú. También compartiste canciones regionales, calculaste medidas con recetas de platos típicos, realizaste también juegos tradicionales y aprendiste que en nuestro país se hablan diversas lenguas, lo cual te ha permitido considerar que en esta diversidad está nuestra riqueza. Muy bien, mis pequeñitos. Entonces, hoy tendrás la oportunidad de planificar la elaboración de tu álbum relacionado con la diversidad cultural de nuestro país. Para ello, deberás revisar tu portafolio y organizar la información que día a día has ido reuniendo como producto de tu participación en las actividades de estas 2 semanas. Bien, entonces vamos a empezar con nuestro trabajo, en la cual, como siempre tú sabes, te voy a presentar lo que es mi propósito. Entonces, nuestro propósito del día de hoy va a ser planificar la elaboración del álbum sobre la diversidad cultural. ¿Listos? Entonces ya tienes en cuenta cuál es nuestro propósito. Bien, entonces seguimos. Ahora, empezamos. Dialoga con un familiar y recuerda la actividad que realizaste. ¿Te acuerdas cuando realizamos la actividad del día 30 de junio? ¿No? En la cual también decía este título: ¿cómo se organiza un álbum sobre un determinado tema? ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Pues a ver, vamos a recordar. Aquí nuestros amiguitos también nos van a ayudar a recordar. Primero, ¿qué debemos tener en cuenta? Elegir el tema y organizar información sobre costumbres, música, danza, comidas, lenguas, juegos, etcétera, de tu región. Otro punto importante: elegir el material de reuso o tu cuaderno. ¿Qué más? Escoger el modelo y tamaño del álbum. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Elaborar la portada y el índice del álbum. Diseñar creativamente tu álbum. Puedes dibujar el modelo de la plantilla de la portada y del interior. Escribir la información sobre costumbres de música, danzas, comidas, lenguas, juegos, etcétera, de tu región, según la organización que has decidido. Y por último, escribir los títulos y subtítulos para ubicarlos junto a las imágenes o los dibujos que acompañarán a la información. Todo esto es lo que hablamos nosotros en esa fecha del 30 de junio, ¿no? Sobre cómo elaborar un álbum. Entonces aquí estamos recordando. Y la cual también a la hora de dialogar con tu familiar, vas a recordarlo. ¿Ya? Bien. Ahora, a continuación,
se muestra el álbum elaborado por Paco de Moyobamba. Observa y lee en silencio. A ver, vamos a ver el álbum elaborado por Paco. Entonces, vemos aquí cómo está elaborado su álbum, cómo está su portada, ¿no es cierto? ¿Qué título le ha puesto? Bien, vamos a seguir observando. Interiormente, dentro de su álbum, ha considerado el índice, donde está la presentación, o sea, cómo va a estar presentado su álbum. ¿Qué va a estar considerando? Comidas típicas, juegos tradicionales, lenguas y danzas. Quiere decir que todo esto lo vamos a encontrar interiormente en su álbum. Y también que vamos a encontrar los compromisos que se está haciendo, en este caso Paco, ¿no? Con respecto a su álbum que ha elaborado. Y también, a ver qué más podemos observar. Interiormente, muy bien. ¿Cómo ha considerado Paco interiormente sus trabajos? En este caso, por ejemplo, él ha puesto comidas típicas, ¿no? Del lugar de repente donde es Paco, que es de Moyobamba. Entonces él ha considerado sus comidas típicas, que es el tacacho con cecina. Y ahí ha puesto una pequeña información y su dibujo, ¿no? O su imagen. Igual acá puso otro, quiso también dar a conocer otro plato típico, que es el juane, su pequeña información y su imagen. También dio a conocer sobre sus juegos tradicionales de allá de Moyobamba, ¿no? Que es el ronrón. Ya tú también te acuerdas cuando elaboramos así, ¿no es cierto? Entonces aquí está sus juegos, ¿no? Y aquí está su imagen. También dio a conocer sobre las lenguas. En familia, por ejemplo, dice acá, hablamos castellano, además mi papá habla quechua y mi abuelito o mi abuelo aymara. Y aquí están los saludos, cómo se habla en quechua, o primero en el quechua y en el segundo en aymara, ¿no es cierto? Entonces él está contando aquí. Entonces ustedes también igualito, ¿no? De sus lenguas que también sé que muchos de ustedes tienen una gran riqueza en sus hogares. Tanto mamá, los abuelitos, me han contado ustedes que sí, que los abuelitos hablan en quechua, chipibo, he escuchado también, ¿no es cierto? Muy bien. Y entonces aquí están ustedes observando cómo elaboró Paco su álbum, ¿ya? Interiormente, acá está su portada, interiormente cómo lo organizó. Entonces, ahora, luego de observar y leer el álbum de Paco, conversa con un familiar a partir de las siguientes preguntas. Entonces tú vas a conversar y responderte qué se presenta en la portada. Aquí, ¿qué se presenta? ¿Ya? ¿Qué muestra el índice? Aquí estamos observando el índice. ¿Qué muestra? Tú vas a conversar con tu familiar. Y la siguiente pregunta, ¿qué se presenta en el interior del álbum? También estás viendo, ¿qué se presenta en el interior del álbum? ¿No? Partiendo de aquí también, ¿qué se presenta? ¿Ya? Entonces ahí con eso, al observar todo esto, también vas a dialogar con tu familia. Bien, entonces una vez que has observado lo que hizo Paco, entonces dice, listo, listos mis pequeños, vamos a prepararnos ahora. Dice, ahora prepara la elaboración de tu álbum. Vas a planificar lo que vas a escribir, ¿ya? En tu cuaderno u hoja de reuso, responde las preguntas del siguiente esquema que te ayudarán a organizar tu álbum. Esto es lo más importante. Solamente vas a planificar el día de hoy, porque mañana, de acuerdo a lo que hemos planificado el día de hoy, ya lo vas a terminar de realizar. Entonces, ¿cómo vas a planificar tu álbum? Vas a completar este organizador que observas acá, donde dice aquí, pues vemos, dice mi álbum. Entonces, vas a comenzar a completar cada uno de estos cuadros. Por ejemplo, aquí me dice, ¿qué escribiré para mi álbum? El tema. O sea, aquí ya tú vas a considerar, ya tienes que irte organizando. Por eso dice aquí bien claro, planificar. Entonces, ¿qué escribiré para mi álbum?
¿Cuál va a ser el tema de tu álbum? Pues el tema de tu álbum será compartimos nuestra diversidad cultural, porque eso es lo que estamos haciendo. Estás tú compartiendo la diversidad cultural también de tu familia, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, entonces aquí ese es el tema principal, que compartimos nuestra diversidad cultural, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque es lo que hemos estado revisando durante toda esta semana. Bien, ahora, ¿qué escribiré para mi álbum? Ya dijimos, entonces ahí recordando con todo lo que hicimos. Ahora, ¿cómo lo organizaré? ¿Cómo vas a organizar tu álbum? Entonces aquí, donde hay un espacio, miren que aquí está pequeño, pero tú lo vas a hacer más grande porque tienes que poner más información y más datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo organizaré? Pues tienes que organizarte, acuérdate cómo hizo Paco. Tienes que organizarte que dentro de tu álbum vas a colocar primero el índice, colocar en la portada, perdón. En la portada vas a tener que colocar, así como hizo Paco. ¿Qué es lo que puso? El título, el nombre, ¿no es cierto? Y una fotografía de él también incluso, ¿no? Porque él está mostrando casi también parte de las costumbres de su familia, ¿ya? Entonces, luego vas a escribir también tus compromisos, ¿ya? Entonces, ahí estás organizándote, ¿ah? Primero, en la portada colocarás el título, nombre y una fotografía. Luego también tienes que considerar, en tu organización tienes que considerar los compromisos. ¿De qué manera te comprometes tú a identificarte más de repente con la diversidad cultural, tanto en tu familia como nuestro país, ¿no? Porque de repente muchas veces escuchamos que ya se está perdiendo algunas lenguas, ¿no? O algunas costumbres. Entonces, ¿cuál es tu compromiso? ¿Ya? Entonces ahí también tienes que escribir tu compromiso. Bien, entonces, luego de ahí vas a colocar tu índice para saber qué es lo que va a contener tu álbum. En tu índice, pues tienes que colocar ¿qué cosa? El título y los subtítulos, ¿ya? Dentro de los subtítulos vas a considerar lo que es todo lo que hemos trabajado durante esta semana, que va a ir en esta parte donde te pregunta ¿qué información consideraré? ¿Qué información vas a considerar en tu álbum? Pues todo lo que hemos hecho durante esta semana. ¿Te acuerdas que el martes 30 hicimos costumbres de mi familia? Entonces esa información tienes que considerar costumbres de mi familia. El día miércoles 1, ¿qué fue? Manifestaciones culturales que deseas compartir con tus compañeros. ¿Te acuerdas cuando hablamos del Tincuy? ¿No? Y tú también propusiste ahí. Entonces ahí vas a contarlo. Otro también, ese mismo día también hablamos de las lenguas originarias de mi patria. Entonces también esa información vas a considerar. Jueves, ¿qué se realizó? ¿Te acuerdas? Jueves pasado. El jueves pasado se realizó Canciones de mi Patria, en la cual escogiste una canción y la cantaste. ¿Te acuerdas? Inclusive la escribiste. Entonces eso también vas a considerar. El día viernes 3, ¿qué hicimos? Hicimos sobre las comidas típicas a base de quinoa. ¿Te acuerdas? ¿No es cierto? Que también lo incluimos lo que es en el área de matemática. ¿Te acuerdas de Hugo? Que hizo gráficos de barras, pero a la vez también nos enseñó que la quinoa es un plato típico de nuestro Perú, ¿ya? El día martes, ¿qué hicimos este martes? Pues este martes trabajamos juegos tradicionales. Entonces ahí te acuerdas cuando también tú hiciste juegos tradicionales que de repente jugaron tus padres y también lo escribiste. Conociste también otros juegos tradicionales de nuestro Perú, ¿ya? Entonces esa información también vas a colocar aquí. Y pues ayer, miércoles, ¿qué hicimos en matemática? ¿Te acuerdas que
hicimos ayer sobre calcular la superficie de un objeto en el caso de la llama, ¿no es cierto? Pero también tú vas a poner ahí, colocar de repente otros tejidos que conocen tu familia, o de repente tu familia hace algún tejido, ¿no? Tejidos artesanales que debemos también nosotros seguir con las culturas de nuestro Perú, ¿ya? Mira cuánta información vas a considerar aquí. Entonces toda esa información debes escribirla aquí, ¿ya? Muy bien, mis pequeñitos. Entonces, ahora, ¿qué más? Dentro de qué escribiré, también igual. ¿Cómo se ubicará las imágenes o los dibujos? Entonces, tú aquí vas a colocar cómo vas a ubicar tus imágenes. ¿Te acuerdas cuando también se presentó el portal? Te presentaba este modelo. Tú podías escoger este modelo. O si no, ¿te acuerdas que también yo te presenté otro modelo? Que es este de acá, ¿no? Que pusimos el título arriba también igual, la foto en el centro prácticamente, y abajo iba toda la información. A lo que aquí, por ejemplo, la imagen está al lado derecho y la información al lado izquierdo. Y bueno, sí, también el título está arriba, ¿no es cierto? Entonces, son dos modelos que se te dio para que tú puedas elaborar tu álbum. Por eso aquí, ¿cómo se ubicarán las imágenes o los dibujos? Entonces tú vas a colocar, si has escogido esto, vas a poner las imágenes se colocarán al lado derecho y a la izquierda mi información. O si escoges esto, pues mis dibujos irán en la parte central o en la parte superior y abajo colocaré la información. O de repente tú tienes otro modelo, lo escribes, ¿ya? Muy bien. Muy bien, mis pequeños. Entonces, ahora sí, seguimos acá. Ya tienes organizado todo esto. Ahora, ¿qué necesitaré para elaborarlo? ¿Qué vas a necesitar para elaborar tu álbum? Chicos, aquí atentos. Tu álbum puedes elaborarlo con cartón, o sea, con cosas de reuso que de repente tengas. O también de repente puedes coger un folder por ahí que de repente no lo uses. O de repente ya está un poquito gastadito, como es decir, de reuso. Pero eso lo coges, lo puedes forrar bonito, ponerle las imágenes que aquí dice, ¿no? ¿Cómo lo diseñaré? Entonces aquí, de acuerdo a lo que tú hayas escogido, si es cartón, pues vas a poner aquí, voy a utilizar el cartón para dar forma a un folder, ¿ya? O si también, ¿cómo lo diseñaré? También, tengo que darle o forrarlo muy bonito, ponerles imágenes de acuerdo al título o al tema de mi álbum, porque si es diversidad cultural, entonces pongo, ¿no es cierto? Imágenes, todo relacionado sobre la diversidad cultural. También, ¿qué me dijo? ¿Te acuerdas que debes colocar tu foto, ¿no? Entonces todo eso debes colocar aquí, en cómo lo diseñaré, ¿ya? Y aquí, por lo tanto, entonces vas a elaborar o colocar, tus materiales. Si es folder de repente de reuso, ya, un folder de reuso, hojas de reuso, fotos o colores, si vas a dibujarlos, ¿no? Ya eso queda a decisión tuya de cómo vas a elaborar tu álbum, ¿ya? Muy bien. Y luego, último, ¿con quién compartiré mi álbum? De hecho, mis niños, ¿con quién vas a compartir con tu álbum? De hecho, primero con tu familia, luego lo vas a compartir conmigo y también a la vez a tus compañeros, porque lo vas a compartir en el grupo de WhatsApp, lo vas a explicar, ¿no es cierto? Vas a exponer tu álbum y vas a mostrar a tus compañeros tu trabajo realizado, ¿ya? Entonces eso ten en cuenta, con quién lo vas a compartir. Bien, mis pequeñitos. Entonces todo esto vas a considerar para tu álbum, ¿ya? Entonces, pero también aquí alguien te recuerda, dice, además, ten en cuenta esta ficha para evaluar con los criterios de elaboración de tu álbum. O sea, todo esto vas a tener en cuenta mientras vas elaborando, a la vez con tu organizador que vas haciendo
Esto también vas a tener que tener en cuenta. Entonces dice, ficha de evaluación. A ver, voy evaluando según lo que yo ya voy planificando. Voy evaluando, a ver. En la portada se muestra o se mostrará el título del tema. En mi organizador consideré el título del tema. ¿Te acuerdas que hablamos? Sí, ¿no es cierto? El nombre de la persona que elaboró el álbum. También su fotografía, ¿ves? Mire, fotografía o dibujo. Fotografía o dibujo tuya, de lo que tú estás haciendo el álbum. Acompañado con imágenes de acuerdo a la diversidad cultural, ¿no? Entonces, muy bonito, ahí tú lo vas a adornar. En mi organizador, consideré también que debo colocar el índice. Sí, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que te dije que también debes considerar el índice, ¿no? Y que ese índice presenta los títulos y los subtítulos. O sea, esto también debe estar en tu organizador, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más sería? El contenido presenta información, dibujos o fotografías según la diversidad cultural organizada. Pues claro que sí, porque ahí te acuerdas que también en el organizador hablamos que tu imagen ya tú lo puedes colocar, ya sea como el modelo que nos dio la web en casa, o como también te entregué yo, o de acuerdo a como tú lo hayas creado, ¿no? Entonces, pero sí tiene que estar, ¿qué cosa? La información y tu dibujo o fotografías, ¿ya? Otro, los títulos y subtítulos dentro del álbum están escritos con letra clara y grande. Eso también debes considerar, una letra clara, que esté muy bonito, sin errores ortográficos, ¿ya? Entonces eso debes considerar. Sobre todo dice letra clara y grande, debe estar resaltado esas letras, ¿no es cierto? Muy bien, y último, se consideran los compromisos. ¿Te acuerdas que también en el organizador debes considerar los compromisos? ¿Ya? Entonces, una vez que tengas todo esto, tienes que tener en cuenta que esté en tu organizador que elaboraste anteriormente. Pero también nos dice acá esta pequeña niña, a ver qué nos dice ella. Dice, antes de elaborar tu álbum, ten en cuenta las siguientes indicaciones. Mira, o sea, ya estamos preparándonos ya para mañana. ¿Qué nos dice? Primero, elegir el material que vas a utilizar y elaborar el diseño, que ya lo tienes ahí, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que ya en el organizador también hablamos de eso? ¿Qué más? Escribir el título de la portada del álbum según el tema elegido y tu nombre. Organizar la información seleccionada, por ejemplo, las comidas típicas, juegos, danza, música, lenguas, etc. Escribir la información, los títulos y subtítulos, colocar las imágenes seleccionadas. Escribir los compromisos. Y último, elaborar el índice del álbum. Entonces, esto va a ser el orden que vas a tener que ser tu álbum para el día de mañana, ¿ya? Porque acá dice, ahora que ya lo tienes todo preparado, o sea, porque hoy día has planificado, revisa cada paso, pues en la siguiente actividad ya elaborarás tu álbum. O sea, para mañana, chicos, ya vamos a tener listo tu álbum, ¿ya? Entonces, este es el orden que tenemos que considerar en nuestro álbum, que esto también lo vamos a recordar el día de mañana, ¿ya? Bien, mis queridos pequeños, entonces, a ver qué nos viene a continuación. Ya viene, ¿qué cosa? Evalúa tus logros y señala tu desempeño según corresponda. ¿Cómo vas a evaluarte? Completando este cuadro. En este cuadro dice, en mi álbum, planifiqué la elaboración de mi álbum sobre la diversidad cultural, considerando qué voy a escribir y cómo lo organizaré. O sea, si lo hiciste todo muy bien en tu organizador, si lo lograste, muy bien. Pongo una buena aquí que sí lo lograste. Pero si todavía te falta un poquito, bueno, de repente, ¿no? Lo estoy intentando, o si no puedes, de repente tienes que pedir apoyo. Entonces aquí necesito apoyo y entonces ya puedes preguntar, seguir preguntando a un familiar
o también preguntándome a mí, no te olvides, ¿ya? Organicé la información que se incluirá en el álbum, también eso te pedía en tu organizador. ¿Lo organizaste? Muy bien, si lo hiciste, ¿dónde te consideras? Marcas ahí con una buena. La siguiente, analicé las indicaciones y los criterios que debo tener en cuenta para la elaboración de mi álbum. Analicé las indicaciones, ¿te acuerdas que leímos dos indicaciones, ¿no? Uno donde estaba como una evaluación para tu álbum, y el otro también que era todo cómo debe ir o lo que debe contener en tu álbum. Entonces, si analizaste, si lo leíste, ¿no? Entonces también en cuál de los tres te consideras, ¿ya? Muy bien, mis queridos pequeños, hasta aquí entonces termina nuestra sesión del día de hoy. Prepárate muy bien porque mañana nos toca ya escribir y producir y terminar nuestro álbum de la diversidad cultural, ¿ya? Muy bien, mis queridos pequeños, posteriormente espero tus evidencias para poder irnos organizando juntos. Si tienes alguna duda, no dudes en llamarme. ¿Listo? Entonces nos vemos hasta el día de mañana. Chao.